Bienvenidos, como siempre, a estas charlas, conferencias, dependiendo del tema y del día que patrocina el Instituto Gemológico Español. Y también, como siempre, recordamos la conferencia anterior de doña Marian Jaén, que nos habló de la turquesa, de las joyas con turquesas. Nos dio pues un amplio catálogo de joyas con turquesas, diademas, tiaras, colgantes, etcétera, lo cual pues fue muy ilustrativo y muy interesante. Hoy vamos a hablar del ámbar, una hermosa cápsula del tiempo, nunca mejor descrita, y nos lo va a contar doña Ana Rodrigo Sanz, que es doctora en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, técnica de investigación y desarrollo, investigación del Instituto Geológico y Minero de España, y también desempeña su trabajo como paleontóloga especialista en divulgación científica. En el ámbito de la investigación en paleontología es miembro del grupo de investigación Crisis Bióticas Mesozoicas de la Universidad Complutense y del grupo de Geología Sedimentaria y Registro Fósil de la Unidad de Coimbra, de la Universidad de Coimbra en Portugal. Ha publicado numerosos trabajos sobre taxonomía, bioestratigrafía, paleoecología, paleobiografía, en fin, tiene numerosas publicaciones. Realiza programas educativos en el Museo Geominero, coordina y realiza actividades científicas, las charlas del Geominero, de la Semana de la Ciencia, rutas científicas, etc. Asimismo, imparte clases en el Máster en Periodismo y Comunicación de la Ciencia en la Universidad Complutense. Es máster en formación del profesorado de secundaria y bachillerato, es máster de didácticas específicas en aulas, museos y espacios naturales y máster en paleontología. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista Aula, Museos y Colecciones y autora del libro de reciente publicación La Edad de la Tierra, que le recomiendo porque es muy bueno. Entonces, yo creo que con todo lo que hemos dicho, pues hay un aval suficiente para poder intuir que esta conferencia va a ser una conferencia interesantísima, que espero que tengamos luego también, porque es una conferencia que se presta mucho a preguntas, que tengamos un pequeño tiempo para poder preguntarle todo aquello que se haya quedado un poco en la duda. Sin quitarle más tiempo, cuando quieras, Ana, puedes empezar. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Me voy a poner de pie porque a mí lo de hablar sentada no me va, así que con su permiso. Bueno, en primer lugar agradecer al Instituto Gemológico Español su invitación para esta conferencia. Enrique me comentó que sería interesante presentarles el audiovisual GEA y el ámbar, que el IGME editó hace 3 años, porque bueno, podía ser un tema de interés para todos ustedes. Entonces, antes de ver ese audiovisual que les hemos dado para que se lleven, voy a hacer una breve introducción de 20-25 minutos acerca de qué es el ámbar y cómo está el estado actual de su investigación. Después veremos la película y dejaremos unos 10 minutos finales para todas las preguntas que ustedes quieran hacernos. ¿De acuerdo? Bien, pues empezamos entonces. Bien, el ámbar ha ejercido desde siempre una gran fascinación entre los seres humanos. Los restos de ámbar tallados que se conocen más antiguos pertenecen al Paleolítico. Esos aretes que tienen ustedes ahí se han encontrado en una cueva asturiana, en Covarrosa. Se le ha atribuido además propiedades relacionadas con ser un amuleto, proporcionar suerte, de tal manera que se sabe que muchos gladiadores romanos llevaban cosidas piezas de ámbar en sus vestimentas para poder enfrentarse en las luchas en el circo. Desde la época de Plinio el Viejo se le consideran también, no se le atribuyen propiedades curativas, se pensaba que era capaz de curar la locura. E incluso en épocas más recientes, un personaje tan conocido como Pedro Duque, en su misión espacial en el Discovery, se llevó un fragmento de ámbar de la República Dominicana a esa misión espacial. Así que, como digo, el ámbar ha ejercido tradicionalmente una fascinación muy grande, pero ¿qué es el ámbar? ¿Cómo podemos definir el ámbar? Bien, pues es una sustancia de origen
vegetal, una sustancia orgánica secretada por un gran número de árboles, que en realidad responde a una modalidad, a un mecanismo de defensa. Los árboles la excretan, o la secretan, mejor dicho, cuando se les agrede, cuando se les hace una herida, ya sea, pues no sé, un golpe de viento que rompe una rama, o un animal, o el hombre, que es también un animal, que les produce una herida, una incisión. La resina se genera para tapar precisamente esa herida y evitar infecciones. En el transcurso del tiempo, esa resina se transforma en copal cuando tiene una antigüedad no superior a 40.000 años, estas cifras son por convención, y en el ámbar cuando tiene una antigüedad superior. Así que el ámbar es una resina que está polimerizada, que ha perdido gran parte de sus componentes volátiles, que es dura, pero también al mismo tiempo es frágil. El ámbar, no sé si ustedes han tenido la desgracia de que alguna vez hayan tenido un trozo de ámbar en sus manos, se le haya caído al suelo y se le haya hecho trozos. Bueno, el ámbar, a pesar de ser una sustancia dura, es frágil. Se le conoce por diferentes nombres, electron, sucinum, etcétera, y tiene tonalidades muy variadas, pues amarillentas, anaranjadas, en algunos casos blanquecinas. Bien, la verdad es que es una sustancia con una coloración bastante diferente. Veremos, de hecho, en algún ejemplo del yacimiento de ámbar del Soplao, como el ámbar es de color azulado o morado. ¿Y en qué árboles son los que producen el ámbar? Bueno, pues en los yacimientos españoles y del Báltico, que son yacimientos, como ven ustedes, de edades diferentes, del Cretácico y del Eoceno. Los árboles que produjeron el ámbar fueron coníferas. Coníferas pináceas en el caso de los yacimientos españoles, del tipo de los pinos kauri, y araucarias en el caso del ámbar del Báltico. Para el ámbar mexicano y dominicano, que es un ámbar más reciente, oligoceno y mioceno, los árboles que han producido las resinas que dieron lugar después al ámbar son unas leguminosas tropicales del género Hymenea, que son algarrobos, que seguro que todos ustedes también conocen. Bien, el ámbar se considera una sustancia que es capaz de conservar de manera muy excepcional los restos que engloba. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros podemos encontrar en su interior artrópodos, como por ejemplo esta mariposa, con una conservación prácticamente hasta de los mínimos detalles, con las escamas de las alas, o podemos encontrar los pelos de las patas o las facetas de los ocelos de los ojos. A veces se puede caracterizar perfectamente desde el punto de vista anatómico machos y hembras de la misma especie de un artrópodo concreto, y eso se debe a esa conservación que llamamos excepcional. Sin embargo, no tenemos que perder de vista que, aunque la conservación sea excepcional, los fósiles que el ámbar engloba, el contenido paleobiológico de esta resina, ha sufrido un proceso de fosilización. Un proceso de fosilización que implica una carbonización y una momificación. Quiero decir con esto que, aunque nos parezca que esta mariposa se puede echar a volar en cualquier momento, tiene unos cuantos millones de años y ha pasado un proceso de fosilización. En realidad, los yacimientos que tienen esta conservación excepcional son yacimientos que han de cumplir una serie de propiedades, es decir, no cualquier yacimiento fósil paleontológico es de conservación excepcional, y los criterios que de algún modo han de cumplir son estos que tienen ustedes aquí reflejados. Son yacimientos que tienen fosilizados normalmente organismos de cuerpo blando que aparecen completos, son yacimientos que son escasos porque requieren unas condiciones de formación muy poco comunes, pero en paralelo suelen ser muy ricos en fósiles. Además, son yacimientos en los que aparecen numerosos grupos representados, no solamente son ricos en fósiles, sino que la diversidad es muy grande. Y son yacimientos que aportan además una información muy abundante sobre la vida de los organismos del pasado y los ecosistemas. Son yacimientos paleontológicos que nos permiten reconstruir de una manera bastante fidedigna cómo ha sido la vida en el pasado hace millones de años. Ejemplos, algunos de ellos posiblemente ustedes los conozcan, como por ejemplo el yacimiento de Diacara, que es un yacimiento del Precámbrico que está en el sur de Australia, con organismos de cuerpo blando preservados, el yacimiento de Burgess Shale del Cámbrico de Canadá, el de Solnhofen, que son unas calizas litográficas jurásicas que tienen una cantidad de restos fósiles enorme, la formación Santana del Cretácico de Brasil, el yacimiento de Messel, el yacimiento Eoceno de Alemania también con un montón de restos de mamíferos, o un yacimiento mucho más reciente en el tiempo, el del Rancho La Brea en California, en Estados Unidos, que es del Pleistoceno.
Bien, pues todos estos yacimientos, igual que los yacimientos ambarígenos, son yacimientos que se consideran de conservación excepcional. Bien, otra de las cuestiones importantes o interesantes en el tema del estudio del ámbar es la gran diversidad paleobiológica que presenta. Piensen ustedes que los restos de animales que encontramos en el interior del ámbar corresponden mayoritariamente a artrópodos, porque son artrópodos los que viven en las cortezas de los árboles, en las ramas, en los troncos, y por tanto, cuando la resina discurre por esos troncos o por esas ramas, pues engloba a ese tipo de organismos. Y los artrópodos, bueno, pues son un grupo que en la actualidad supone pues más de 1 millón de especies. Solamente de artrópodos no insectos hay recogidas del orden de 123.000 especies, y el resto, los insectos, las casi 800.000 especies o 900.000 especies, perdón, corresponden al grupo de los insectos. Por tanto, y además, bueno, eso es lo que hay descrito hasta el momento. O sea, se piensa que puede ser entre 5 y 10 veces más el número de especies de insectos que existan en la Tierra en este momento. Eso implica que la gran diversidad que encontramos en el ámbar está precisamente reflejada por esa gran diversidad que tenemos de insectos. Por lo tanto, el estudio de estos grupos es muy importante. Podemos decir que el ámbar atrapa pequeñas porciones del ecosistema, o sea, puesto que está reflejando una especie de fotografía congelada de un momento concreto del tiempo. Decíamos que funcionaba como una cápsula del tiempo, pues estudiando su contenido, tanto en forma de organismos como en forma de restos vegetales, como ya veremos también a continuación, podemos llegar a reconstruir los ecosistemas de hace millones de años. En el caso del ámbar español, los yacimientos más importantes que tenemos son de esta edad, son del Cretácico inferior, son yacimientos de hace 110 millones de años y, bueno, posiblemente les suenen todos. El yacimiento de Peñacerrada, que está en Álava, el yacimiento del Calellu, que está en Asturias, el de Sant Just, que está en Teruel, el de Arroyo de la Pascueta, que también está en Teruel, y el yacimiento del Soplao, que es el último en haber sido descubierto en el año 2008 y que también seguramente a ustedes les suena por la cueva. El yacimiento está justamente en las inmediaciones, en el acceso, hay que pasar por él para llegar a ver la cueva del Soplao. Bueno, pues estos yacimientos son los que estamos estudiando en la actualidad. Esto es un aspecto del trabajo de campo, simplemente para que vean, no sé si ustedes saben cómo se trabaja en el campo en estos yacimientos, pero uno luego ve los trozos de ámbar y parece que eso sale muy fácilmente. Bueno, pues no, son necesarias campañas de campo largas y exhaustivas donde hay que tamizar muchos kilos de sedimento para poder encontrar trozos de ámbar. Pero lo que me parecía interesante de estas fotos es que ustedes vieran el aspecto que tiene el ámbar del Soplao en directo. Es un ámbar de color azulado, de color morado, es así como se ve en el campo. Son unas piezas verdaderamente fascinantes en relación a su color. Bien, bueno, ¿y para qué nos sirve el ámbar? Además de para fabricar objetos bellos que nos puedan servir de ornamento. Bueno, el ámbar nos proporciona una gran información desde el punto de vista científico. Les voy a contar algunas cosas al respecto. Si nosotros nos preguntamos si el comportamiento puede llegar a fosilizar, seguramente si ustedes lo piensan un poco, les resultará difícil o no les resultará excesivamente fácil pensar en qué tipo de comportamiento puede fosilizar. En el caso de la conservación en ámbar, por ejemplo, se han encontrado, veremos a continuación, insectos en cópula, es decir, ese comportamiento de la reproducción ha sido de alguna manera inmortalizado, como decíamos, como en esa fotografía de hace millones de años. Pero también podemos ver en los restos que aparecen conservados en el ámbar, pues cuestiones muy curiosas, como por ejemplo, esto es un insecto de ámbar de la República Dominicana, de ámbar de unos 18 millones de años, es una avispa agaónida, los nombres son así de raros, del género Tetrapus, y es una avispa que toda esta estela que ven ustedes por aquí detrás es una estela de granitos de polen de higuera. Bueno, pues es una avispa que está especializada en polinizar los higos.
Tiene una morfología de la cabeza muy particular, con una superficie aserrada, como ocurre también en las formas actuales. Ven ustedes aquí esta sierra, que encaja perfectamente en las inflorescencias de los higos y permite la polinización de ese tipo de árbol. Está especializada, como digo, en polinizar las higueras. Pero en este ejemplo, que es un ejemplo fantástico, no solamente estamos viendo la avispa con su rastro de polen detrás, sino que también estamos viendo aquí a dos parásitos, dos gusanitos chiquititos, que ven ustedes, dos parásitos, dos gusanos nemátodos, que cuando vieron que su huésped moría, porque se quedaba metido en la masa de resina y en algún momento dejaría de moverse, salieron disparados por la boca y se quedaron ahí, como ven ustedes, muy cerca del cuerpo de la cabeza de la avispa. Entonces, en esta fotografía congelada de esta avispa, lo que estamos viendo es que ha sido polinizadora de higueras, y además hemos visto cómo dos de sus parásitos se han quedado también atrapados y han muerto como ella en el ámbar. También a veces encontramos otro tipo de parásitos de estas avispas, como por ejemplo este ácaro, que ha sido también desprendido del cuerpo de alguna avispa polinizadora de higueras. Otras cosas que hemos descubierto a través de las investigaciones en ámbar tienen que ver con el descubrimiento de la tela de araña más antigua que se conoce conservada en ámbar. Fíjense que es fácil imaginarse cómo ha podido producirse esto. Esta tela de araña se encontró en una masa de ámbar de flujo, que es una masa de ámbar de tipo estalactita. Imagínense una rama de un árbol con una masa de ámbar, de resina colgando, ¿no? de este tipo. Esta especie de churretón de resina pues tocó a una tela de araña próxima y la envolvió. Se quedó adherida y se quedó en el interior de la masa de resina. Se han podido identificar en lo que luego ha sido ámbar restos de 4 artrópodos con evidencias de succión de las partes blandas, es decir, que la araña que fabricó la tela ya les había empezado a devorar. Esos insectos esos artrópodos, no están perfectamente conservados, y aquí están representados, están dibujados. Las piezas de ámbar originales son estas, y en un trazo un poco más grande ven ustedes los trazos de la tela de araña están dibujados porque son muy finos, y si no se podrían observar, ¿no? Aquí están todos esos trazos. Y bueno, de esta investigación se ha sabido que la araña que hizo esta tela, que no se ha conservado, es una araña del grupo de las arenoideas, porque los hilos de la tela son hilos pegajosos. Se ha podido saber porque vemos, por ejemplo, aquí un ácaro que está perfectamente pegado al hilo de la tela de araña. Y además se ha podido saber que la tela es una tela de tipo orbicular, como las telas que fabrican en la actualidad este tipo de arañas, por el tipo de disposición de los filamentos, de los hilitos de la tela. Una cuestión anecdótica y curiosa: las telas de araña, cuando las arañas las fabrican, las hacen como en un bastidor, es decir, hacen una estructura perimetral, y dentro de ella, una estructura perimetral con un hilo de seda de este grosor, y dentro de ella van poniendo los restantes hilitos mucho más finos. Estos son los que se han podido llegar a conservar y describir y estudiar en el ámbar. Fíjense ustedes hasta qué punto es excepcional la conservación. Bueno, esta investigación se publicó en Science en el año 2006. Fue un trabajo absolutamente revolucionador de lo que se sabía hasta el momento del ámbar. Bueno, todos ustedes han tenido seguramente la desagradable experiencia de haber sido picados por algún mosquito en algún momento, ¿no? Bueno, los mosquitos son, por definición, o las mosquitas, chupadores de sangre. Entonces, durante el Cretácico, mosquitos de este tipo, cerapotogónidos, pues probablemente pudieron picar a algunos de los animales que coexistían con ellos, como por ejemplo los dinosaurios. Claro, los dinosaurios tienen una piel muy gruesa, muchos de ellos, como reptiles que son, y bueno, pues es posible que tuviesen que picarles en las zonas donde la piel estaba más debilitada, que eran las zonas de los párpados o las zonas próximas a los ojos. En un momento de la historia de la Tierra más reciente, hace unos 20 millones de años, encontramos otro tipo de mosquitos que, claro, ya no podían picar a los dinosaurios porque estos habían desaparecido, pero picarían a los mamíferos que existieran a la sazón,
y en su fotografía del momento los hemos encontrado con todo el abdomen hinchado, relleno de sangre, fruto de esas picaduras. Veremos en la película de después que lo que nos contaba Spielberg, si han visto ustedes Parque Jurásico, que supongo que sí, lo que nos contaba Spielberg de poder extraer la sangre de los dinosaurios del interior de los mosquitos para poder extraer el ADN y clonar dinosaurios con ello, no es posible porque el interior en la fosilización de los artrópodos en ámbar, lo único que queda es la película externa, es el exoesqueleto. El interior está hueco o suele estar hueco. ¿De acuerdo? Bueno, en ámbar se han encontrado pelos de mamíferos. Este es un pelo de un mamífero fósil y cuando se hizo un estudio más en detalle para ver a qué mamífero correspondía, se encontró la equivalencia, fíjense ustedes que es idéntico el pelo de este mamífero actual que se llama Solenodon y que es una musaraña tropical, es un animalillo de este tipo. Esos pelos de Solenodon han aparecido conservados en ámbar. Entonces podemos especular, sabemos que los mosquitos son vectores de muchas enfermedades porque al tiempo que chupan la sangre inoculan con bastante frecuencia o con cierta frecuencia, por ejemplo, bichos de este tipo, tripanosomas. Podemos especular con que un mosquito de estos pudo picar a una musaraña tropical de este tipo y bueno, pues causarle la muerte, ¿no? Los tripanosomas son unos parásitos que generan enfermedades muy conocidas como el mal de Chagas o como la enfermedad del sueño, ¿no? La mosca sesé es la que transmite la enfermedad del sueño, o las chinches, las minchucas, son las que causan la enfermedad de Chagas. Otro caso muy curioso que se ha descubierto a raíz de la investigación en ámbar, en este caso en una pieza de ámbar del Soplao, fue descubrir una larva de Neuróptera, que es esta que ven ustedes aquí, que está muy camuflada, no se la ve prácticamente, pero pueden ustedes intuir aquí unas mandíbulas y una cabeza. Tiene un nombre muy curioso, que es Alucinocrisa diogenesi, van ustedes a saber ahora de dónde viene lo de diogenesi. Estas larvas de Neuróptera, las actuales, tienen esta pinta, ven ustedes, reconocen las mandíbulas perfectamente en la cabeza, y lo que hacen es incorporar a su cuerpo para camuflarse. En este caso, lo que ha hecho ella ha sido ponerse pequeños granitos de arena. Es un mecanismo de camuflaje que algunos animales tienen en la naturaleza, otros no necesitan ponerse nada porque ya están camuflados de serie. Por ejemplo, el insecto palo, piensen ustedes en cómo es, no tienen que añadir nada a su cuerpo. Pero estos sí tienen que hacerlo, y en este caso se ha puesto granitos de arena, pero en este otro caso se ha puesto un montón de pelitos blancos que ahora les contaré de dónde vienen. Y estos pelitos tienen un asombroso parecido con esta masa oscura que vemos aquí en el interior del ámbar. Bien, esos pelitos corresponden a estos helechos, son unos helechos que viven en zonas soleadas, a diferencia de los helechos actuales, y entonces para evitar la evaporación, en el envés de los frondes desarrollan ese tipo de pelitos. Existieron en España en la época en el Cretácico, en la que vivieron estas larvas, pero ya no existen, y entonces lo que hizo esta larva de Neuróptera fue ponerse sobre ella esos pelitos del helecho para camuflarse. La reconstrucción del bicho, tal y como pensamos que debió ser, es esta que ven ustedes aquí. Y bueno, pues esta investigación también dio como fruto un trabajo en una revista científica de alto impacto. Más cosas que sabemos a través del ámbar. Bueno, pues sabemos que estos artrópodos que se llaman tisanópteros, abreviadamente TRIPS, pues hemos visto que sobre su cuerpo aparecen estas, como aparecen en el ámbar, y aquí contrastado vemos un montón de granitos de polen de gimnosperma. Y esto nos demuestra que ya en el Cretácico inferior, que es este insecto, este trip viene de una pieza de ámbar de Álava, ya en el Cretácico inferior estos insectos estaban polinizando a las gimnospermas, posiblemente a cicas o a yingos. Bueno, y es un artículo también publicado recientemente en una revista de impacto. En la actualidad estamos trabajando en un proyecto liderado desde el ICME en temas de
de ámbar en el proyecto Amberia, con el objetivo de reconstruir la dinámica ecológica de los bosques resiníferos que dieron lugar durante el Cretácico inferior a los depósitos de ámbar en esos yacimientos que hemos comentado anteriormente. Y bueno, tenemos varios hitos que cumplir, que no me voy a detener en ellos, porque vamos a pasar a ver la película Gea y el ámbar. Hablábamos de la fascinación que el ámbar ejerce en los seres humanos y precisamente fruto de esa fascinación pensamos que era interesante reflejar en una película de divulgación para todos los públicos qué era esto del ámbar. Esta película, además de en el soporte físico que les hemos dado, está disponible, y esto es importante que lo sepan, de forma gratuita en la página web del ICME, en este enlace, pero también en YouTube. Y muy pronto, posiblemente antes de un mes o un mes y medio, esté disponible la versión en inglés, que la estamos ultimando. ¿De acuerdo? Bueno, pues pasamos a ver la película y luego, si tienen alguna pregunta, la vemos. Gea y el ámbar. ¿Qué es el ámbar? El Instituto Geológico y Minero de España es un organismo público de investigación. En este centro se realizan estudios y actividades relacionados con las ciencias y tecnologías de la Tierra. El Museo Geominero forma parte de esta institución y conserva importantes colecciones de fósiles, minerales y rocas. Además, desarrolla programas educativos en forma de visitas guiadas, cursos, talleres... ¡Anda, Gea! ¿Qué haces aquí? Hola, he venido al museo para participar en sus actividades. ¿Y estás aprendiendo mucho? Sí, es que me encanta la geología. Y mira, mis amigos me han regalado este pin de ámbar. Me gustaría saber más sobre el ámbar. Lo único que sé es que es suave, pesa poco y tiene un color amarillo. ¿Sabes que en este museo hay una vitrina llena de piezas de ámbar? Voy a verla ahora mismo. ¡Oh! ¿Cuántas piezas hay aquí? Ya veo que estás muy interesada en aprender cosas sobre el ámbar. ¿Sabías que el ámbar que conocemos procede de muchos lugares del mundo? Los yacimientos más importantes se localizan en el Báltico, en la República Dominicana, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Myanmar, en Líbano... ¿Y en España no tenemos ámbar? Por supuesto que sí. Tenemos yacimientos muy importantes. Uno de ellos se ha descubierto recientemente y está en Cantabria, cerca de la Cueva del Soplao. Aquí se han encontrado piezas de gran tamaño. Fíjate en esta. ¡Es verdad! Además, estoy viendo que tiene 110 millones de años. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo sería España en esa época? Vamos, Gea, espabila y presta atención porque te voy a contar una historia muy curiosa. Pero antes de nada, quiero saber más sobre este mineral. No te impacientes, Gea. Lo primero que tienes que saber es que el ámbar no es un mineral. Es resina fosilizada producida por árboles. ¿Sabías que en Nueva Zelanda se encuentran los árboles que más se parecen a los que generaron el ámbar durante el Cretácico? ¡Son enormes! ¿Qué son?
Se llaman pinos kauri. Se trata de unos árboles milenarios que en la actualidad producen grandes cantidades de resina. Los científicos piensan que durante el Cretácico, hace 110 millones de años, en España existieron árboles muy parecidos que produjeron la resina espesa y pegajosa que dio lugar a esos trozos de ámbar que has visto en el museo. Se ven cosas negras dentro de algunas de las piezas. Claro, Gea. El ámbar es una resina fosilizada en la que ocasionalmente quedaron atrapados muchos insectos porque era muy pegajosa. Entonces, lo que yo he visto dentro del ámbar son bichos. ¡Qué interesante! El proceso de fosilización. Te voy a explicar el proceso de fosilización que dio lugar a la formación del ámbar. Para comprender este proceso, deberás tener en cuenta dos cosas. La naturaleza de la resina, es decir, su composición y sus propiedades físicas, y el tiempo geológico, que se mide en millones de años. De acuerdo. Empecemos. Lo primero que tienes que saber es que algunos árboles producen resina para taponar sus heridas, como por ejemplo la rotura de una rama, golpes en el tronco, agujeros producidos por animales o raíces que quedan al descubierto. Así evitan infecciones y favorecen la cicatrización. Esta resina sale al exterior y actúa como una trampa pegajosa que atrapa insectos, arañas... ¡Ah! ¿Pero las arañas no son insectos? No, Gea. Las arañas tienen 8 patas y los insectos tienen 6. Gracias a este detalle tan sencillo de comprobar, podrás distinguir a arácnidos de insectos. La próxima vez que me encuentre un bicho le contaré las patas. Así no te equivocarás. Como te iba diciendo, en el ámbar también aparecen trozos de plantas, pelos y plumas. Incluso a veces se encuentran pequeños anfibios, reptiles o mamíferos conservados en su interior, aunque esto es menos frecuente. ¿Quieres decir que a veces hay vertebrados dentro del ámbar? ¿Y eso cómo puede ser? Te voy a poner un ejemplo. En el ámbar de la República Dominicana ha aparecido una pequeña rana tropical. Los científicos piensan que saltó y cayó sobre una masa de resina. También se han encontrado reptiles muy bien conservados. Creía que en el interior del ámbar solo se podían encontrar bichos diminutos. Pues ya ves que no siempre es así. Pero sigamos con nuestra historia. Normalmente, la resina que el árbol ha producido se va secando y endureciendo progresivamente y cae desde el árbol al suelo del bosque. ¿Así que aquí es donde se produce la fosilización? No tan deprisa, Gea. El viaje de la resina no ha hecho más que empezar. Sobre estas masas depositadas al pie de los árboles van cayendo hojas y tierra arrastradas por el viento y la lluvia, de modo que quedan cubiertas, se van enterrando poco a poco y ahí permanecen durante varios años. A veces, los bosques con árboles productores de resina se destruyen por alguna catástrofe, como un incendio forestal, una riada o, si están próximos al mar, un tsunami. ¿Y qué pasa entonces? Pues que en estas condiciones, las resinas que estaban enterradas en las proximidades de los árboles quedan al descubierto y son arrastradas por las aguas hasta zonas más alejadas, como el delta de un río o la orilla del mar. Y allí se depositan y vuelven a enterrarse. Si las masas resinosas permanecen enterradas en estas cuencas sedimentarias durante millones de años, se transforman en ámbar. ¡Millones de años! Eso es muchísimo tiempo. Sí, Gea, ya te he dicho antes que la fosilización es un proceso que requiere de mucho tiempo para producirse. ¿Y si en lugar de millones pasan miles de años? ¿Seguirá produciéndose ámbar? En ese caso, la resina que solo se ha transformado parcialmente porque no ha transcurrido el tiempo suficiente, recibe el nombre de copal. Normalmente el copal aparece mezclado con restos de las plantas del bosque en donde se produjo. Creo que ya lo entiendo. Todos los ámbares han sido antes copal, ¿no? Muy bien, Gea. Esa es la idea. ¿Y en España hay copal? No. Lo que tenemos en España es ámbar, uno de los más antiguos que se conocen en el mundo. ¿Y en qué sitios de España se ha encontrado? En diversos lugares que se llaman yacimientos. Vamos a visitar algunos de ellos para que veas cómo aparece el ámbar en las rocas. El ámbar en España.
Estamos en Sant Just, en la provincia de Teruel, donde hay un yacimiento de ámbar muy importante en una zona de minería del carbón. Por eso las rocas son de color negro. Claro, Gea. Ya sabes que el carbón se ha utilizado en centrales térmicas para producir electricidad por combustión. Actualmente se tiende al empleo de energías renovables no contaminantes, como la eólica. Si te fijas, desde el yacimiento de ámbar de Sant Just tienes una panorámica de estos dos recursos para obtener energía, ya sea del carbón o del viento. Me parece increíble que gracias a este trozo de carbón se pueda iluminar una bombilla. Me lo voy a llevar para mi colección. Lo puedes coger porque no hay ninguna razón que impida que te lleves un trozo de roca. Ahora nos encontramos en el afloramiento de Cortes de Arenoso, en Castellón. ¿Aquí hay una cueva? No, Gea. Es un agujero excavado por los pastores de la comarca para extraer ámbar. ¿Entonces a los pastores les interesaba el ámbar? Sí, pero no desde el punto de vista científico, sino para quemarlo en sus hogueras a modo de incienso. Pues aquí hay un trozo muy bonito de ámbar. Me lo voy a llevar también. No, déjalo donde está. La ley es muy clara respecto al patrimonio paleontológico. Solo los científicos están autorizados para la extracción y estudio de los fósiles y su posterior entrega a un museo. Como vas a ver, hay algunos yacimientos especialmente protegidos por su importancia científica. Estoy en Peñacerrada con los paleontólogos que estudian este yacimiento. Es un privilegio que te hayan permitido acceder a este yacimiento tan importante. Ya has visto que está protegido por una valla, y eso se debe a que es un BIC, es decir, un bien de interés cultural. Nos han dado un permiso especial para tomar muestras del estrato con ámbar. Es esta capa de color más oscuro que resalta entre todas las demás. Ese estrato es más oscuro porque contiene carbón y otros restos de origen vegetal de tamaño microscópico, como por ejemplo granos de polen y esporas. ¿Y para qué sirven unos fósiles tan minúsculos? Este polen es muy importante para conocer tanto la edad de los yacimientos como las plantas que vivieron en Álava en tiempos de los dinosaurios. Una sustancia atractiva. ¿Y para qué sirve el ámbar? El ámbar se ha utilizado desde la antigüedad para elaborar adornos, joyas y amuletos. De hecho, se han encontrado trozos tallados de ámbar en cuevas prehistóricas del norte de España. ¿Y por qué gustaba tanto el ámbar para hacer adornos? Por sus propiedades físicas. Fíjate que el ámbar es muy ligero, blando y semitransparente, con colores muy llamativos. Y además posee una propiedad muy sorprendente. Gea, frota el trozo que tienes y acércalo a esos trocitos de papel. ¿Qué ocurre? ¡Atrae los papelitos! Parece magia. Este efecto se debe a la electricidad estática, pues se ha cargado de electrones al frotarlo. De hecho, el término electricidad procede de la palabra que usaban los griegos para designar el ámbar, electrón. Las civilizaciones de la antigüedad también creían ver propiedades mágicas en el ámbar, y por ello era la sustancia preferida para hacer amuletos. No faltan personas que todavía creen en propiedades mágicas de los minerales, propiedades que evidentemente no existen. ¿Entonces en la antigüedad no pensaban que el ámbar es una resina fosilizada? No, creían que eran lágrimas de personajes mitológicos u orina de lince. Para los romanos, el ámbar era una sustancia muy valiosa. En la tumba de un niño romano de Albacete se encontró esta preciosa muñeca realizada en ámbar. No sabía que los niños romanos jugaban con muñecas, y menos hechas con ámbar. Pero el ámbar es algo más. Su estudio científico proporciona una información muy valiosa sobre la vida del pasado y sobre el proceso de la evolución.
El primer paso es realizar excavaciones. Vamos a verlo sobre el terreno. La excavación del ámbar. Estoy en la excavación del yacimiento de El Soplao. Me han dicho que es uno de los afloramientos de ámbar más importantes de Europa. Efectivamente, Gea. Aquí el ámbar se extrae con métodos especiales para que no se deteriore. Se usan chorros de agua a presión para desmantelar los sedimentos, que después se tamizan para poder recuperar hasta los pedazos más pequeños. El agua ha dejado al descubierto un trozo enorme de ámbar. Pero, ¿si es de color azul? Una de las peculiaridades de este yacimiento es que el ámbar se ve azulado cuando incide sobre él la luz del sol. Esto se debe a un fenómeno llamado luminiscencia. Voy a ver si saco una pieza igual. ¿Qué es esto? Parecen hojas. Has acertado, Gea. Son restos de plantas. Estas rocas también contienen hojas y tallos de coníferas, posiblemente de los árboles que produjeron la resina que dio lugar al ámbar de El Soplao. Esto es fascinante. Yo quiero ser paleontóloga. Te comprendo, Gea. Este yacimiento ha despertado gran expectación entre la comunidad científica por el gran volumen de ámbar que se está obteniendo y por la conservación tan excepcional de los fósiles que contiene. A mí lo que me llama la atención es la presencia de fósiles en el interior del ámbar. Por cierto, en la excavación no los he visto. Esos fósiles son muy importantes porque son muy poco comunes y suelen ser especies desconocidas. Para que puedas verlos bien y para que los científicos puedan estudiarlos en detalle, es necesario un largo trabajo de preparación en el laboratorio. Eso también me gustaría verlo. Vámonos entonces al laboratorio del Museo de Ciencias Naturales de Álava. La investigación. En este laboratorio se realiza una investigación similar a la que tiene lugar en el Instituto Geológico y Minero de España. Lo primero que se hace es observar los trozos de ámbar con potentes lupas de aumento para encontrar posibles artrópodos. Esta tarea no es sencilla, ya que el ámbar es algo oscuro y normalmente hay que trocearlo para asegurarse de que todo se ha mirado bien. Los fósiles encontrados son muy pequeños y es importante ir rebajando el trozo de ámbar en el que están. Así quedan aislados para que sean mucho más visibles. El siguiente proceso es incluirlos en una resina sintética, en condiciones de vacío para evitar la formación de burbujas. Una vez endurecida, la resina se corta con una sierra de joyero y se le da el pulido final. ¿Puedo ya por fin ver los insectos? Como son muy pequeños, tenemos que verlos con el microscopio. Vas a ver cómo conservan todos los detalles que permiten a los científicos determinar a qué grupo pertenecen los especímenes y describirlos en muchos casos como especies nuevas. ¿Especímenes? Me refiero a insectos y arañas, lo que se conoce en zoología como artrópodos, y también algunas plumas y restos vegetales. Te voy a explicar con más detalle qué tipo de artrópodos son más frecuentes en el ámbar del Cretácico de España. Por cierto, Gea, ¿sabes qué quiere decir la palabra artrópodo? Pues no tengo ni idea. Literalmente significa pie articulado. Si te fijas en la pata de un insecto o de un cangrejo, verás que está formada por varios segmentos o artejos, y que entre ellos existe una articulación que les permite mucha movilidad. En la actualidad, los artrópodos son uno de los grupos de organismos más diversos y numerosos, e incluyen animales muy conocidos por todos. Por ejemplo, las mariposas, las gambas, las escolopendras, los escorpiones, las tarántulas, los cangrejos, los saltamontes, las moscas, las chinches, las avispas y las abejas. Otros artrópodos muy conocidos que se extinguieron hace 250 millones de años son los trilobites.
¿También son artrópodos las cucarachas? Uf. Sí, Gea. Son insectos de uno de los grupos más antiguos que se conocen, y se han encontrado muchas de ellas en rocas del Carbonífero y también en ámbar del Cretácico. ¿Y cuáles son los artrópodos más abundantes? La mayoría de los especímenes corresponde a los dípteros, que son las moscas y los mosquitos. De ellos se han encontrado muchas especies y ejemplares muy extraños. También abundan los himenópteros, principalmente avispas parásitas de otros insectos. ¿Cómo sabes que eran parásitas? Porque las hembras tienen al final del abdomen una especie de pequeña aguja llamada ovopositor que sirve para inyectar sus huevos en las puestas de sus víctimas. Al introducir un huevo dentro de otro, eclosionará un insecto diferente al esperado. Es como si de un huevo de gallina naciera un gorrión. ¿Te imaginas? ¡Qué curioso! ¿Y qué otros artrópodos podemos encontrar en el ámbar del Cretácico? Vayamos por partes. Los artrópodos se dividen en varios grupos y muchos de ellos están representados en el ámbar de España. De los insectos se han encontrado moscas y mosquitos, avispas, cucarachas, escarabajos, pulgones y saltamontes. De los arácnidos se han encontrado abundantes ácaros e interesantes arañas. ¿Las arañas del Cretácico también hacían telas? Precisamente, Gea, en el yacimiento de San Just se encontró la tela de araña más antigua conocida, y en ella estaban atrapados varios insectos. Fue un descubrimiento muy importante y salió en los periódicos. Resulta que esa tela tan antigua era como las telas espirales de la actualidad, las llamadas telas orbiculares. Mira, Gea, esta mosca tiene un ácaro pegado a una pata. Se estaba alimentando de ella cuando los dos quedaron atrapados en la resina y murieron juntos. Es un raro ejemplo de parasitismo en el registro fósil. Chupar la pata de una mosca. ¡Qué asco! Para ti sí, pero para un ácaro, una mosca debe de estar deliciosa. Antes me has dicho que también se encontraban plumas en el ámbar. Sí, Gea. Han aparecido algunas plumas de pequeño tamaño, pero no se sabe si son de dinosaurios emplumados o de los primeros pájaros que se conocen. ¡Qué bien se ven! A veces encontramos ejemplares únicos y por tanto muy importantes para la investigación en ámbar muy turbio o muy alterado. En esos casos se puede utilizar una técnica reciente de alta tecnología como es la tomografía computerizada mediante un sincrotrón, que es una especie de acelerador de partículas. ¿Quieres ver una araña del ámbar del Cretácico tomografiada con el sincrotrón francés de Grenoble? ¡Sí! Esta imagen de alta resolución en 3 dimensiones contiene todos los detalles externos e internos del fósil, de manera que se puede realizar una investigación más exhaustiva que la que se hace con microscopios para identificar ejemplares en ámbar transparente. Dices que se conservan las partes internas. Yo creía que el interior de estos fósiles estaba también relleno de ámbar. En algunos sí, pero lo normal es que estén huecos y en unos pocos ejemplares se conserven algunos tejidos blandos, como músculos con su estructura celular. ¡Claro! Y en esos tejidos fosilizados estará conservado el ADN. Eso lo he visto yo en una película. Los científicos buscaban en el ámbar mosquitos que hubieran picado a los dinosaurios en el Jurásico. Sacaban la sangre de dentro de su cuerpo y así conseguían el ADN de los reptiles. Con él fabricaban nuevos dinosaurios y... No, Gea. Eso que me estás contando es, efectivamente, una película. Se ha demostrado que el ADN puede tener como mucho una antigüedad de pocos miles de años, ya que se trata de una molécula muy compleja y muy delicada. Ni siquiera la conservación tan excepcional del ámbar ha permitido que el ADN se preserve. Lo que siempre se conserva muy bien es el exoesqueleto de estos artrópodos, que en realidad es lo que vemos a través de la superficie del ámbar. Pues yo me había creído que los dinosaurios podían volver a la vida. En fin, ¿cuántas especies podemos encontrar en el ámbar? Muchas, ya que en los ecosistemas terrestres del Cretácico, los insectos eran el grupo dominante. En la actualidad ocurre lo mismo. Fíjate, se estima que actualmente viven varios millones de especies de insectos en la Tierra. La variedad de formas de vida que existe es lo que se llama biodiversidad.
En algunos ecosistemas conviven muchísimas especies y se denominan puntos calientes de biodiversidad, como las selvas tropicales. ¿Los insectos que se encuentran en el ámbar existen en la actualidad? No. Todos ellos se extinguieron hace millones de años. Así que estos insectos pertenecen a especies desconocidas. Muchos de los presentes en el ámbar español son los más antiguos conocidos de su grupo, y por ese motivo son fósiles muy valiosos para desentrañar su origen. En definitiva, Gea, son muy importantes para conocer más acerca del sorprendente proceso de la evolución de la vida en la Tierra. Síntesis final. Los científicos no solo se limitan a recoger trozos de ámbar, sino que realizan un estudio detallado de los yacimientos, es decir, de las características de los estratos, de cómo aparecen las masas de ámbar y de los fósiles asociados. La investigación paleontológica permite a estos científicos reconstruir las condiciones de los ecosistemas que existieron en el pasado, las interacciones entre los organismos que los habitaron y sus relaciones de parentesco. La información obtenida es importante aunque no tenga una aplicación práctica inmediata, pues supone un gran avance en el conocimiento del pasado del planeta. En la actualidad, en el Instituto Geológico y Minero de España se desarrollan diversos proyectos para la investigación de los yacimientos españoles de ámbar. He aprendido que los yacimientos paleontológicos se deben proteger y que existen leyes que regulan la extracción de fósiles. También me he dado cuenta de lo importantes que son los museos como instituciones que conservan nuestro patrimonio natural. Después de mi experiencia en las excavaciones, sé que todos los datos obtenidos son importantes y se complementan entre sí. Son las piezas de un puzzle que los científicos van reconstruyendo a medida que progresa su investigación. No podemos olvidar que la historia que quieren contar ocurrió hace muchos millones de años. Sí, bueno, es que el ámbar se ha producido por muchos tipos de resina y luego los procesos de fosilización han variado dependiendo de los yacimientos, que hay muchos en el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenéis ámbar dominicano o báltico, tiende a hacerse rojo. Es porque se oxida. Sí. O el de Chiapas. Por ejemplo, el ámbar español del Cretácico es muy rojo. De hecho, algunos trozos parece caramelo tostado. Sí, sí. Pero como decía Ana muy bien, es que la variedad de colores es increíble. Verde, blanco, pero blanco como si fuera lechoso. Amarillo, hay mucha variedad. Y luego con vetas, claro, depende también de la formación. La verdad es que el ámbar, para lo que es joyería, sí, tiene mucha versatilidad para producir joyas. De todas maneras, en China hay ámbar y ahora, por ejemplo, se están explotando nuevos yacimientos y se están investigando los insectos que hay dentro del ámbar, ¿verdad? Pero de China tened mucho cuidado porque puede llegar mucha falsificación. Es un foco importante de supuesto ámbar que luego puede ser una resina sintética o... Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, también hay algunas resinas actuales que se quedan muy endurecidas y que se pueden trabajar, ¿eh? Entonces, hay que saber de qué yacimiento vienen y hacer análisis. Bueno, le voy a ceder una vez más a Enrique Peñalver la respuesta, pero hablábamos de las leyes de patrimonio paleontológico que se contaban un poco en el DVD, que son los que protegen los yacimientos, pero bueno, Quique lo conoce este tema de primera mano. No, bueno, una aclaración, no sé si se oye, ¿sí? Una aclaración.
El ámbar de España no se puede comercializar porque se considera patrimonio. Entonces se podría hacer joyería con este ámbar y sería algo interesante porque es ámbar de España, ¿verdad? Es una cosa bastante curiosa. Lo que pasa es que no se permite. Sí que es verdad que cuando hacemos las excavaciones sobra mucho ámbar que no tiene nada y que en principio no nos interesa. Pero claro, las leyes son importantes de respetar y si, por ejemplo, ese ámbar se utiliza para joyería, parece que abrimos una puerta que es de doble filo. Entonces, puesto que hay ámbar báltico y ámbar dominicano que se obtiene a toneladas y que tiene un color más agradable y todo, pues no se ha planteado hacer este tipo de industria. Un famoso geólogo, Vilanova y Piera, hablaba de que, por ejemplo, el ámbar de Teruel sería muy interesante, que eso fue en el siglo XIX, cuando lo dijo, que se podía explotar, ¿no?, para hacer joyería, pero nunca se hizo este tipo de industria. Y luego, por ejemplo, en Cantabria, cuando se encontró la cueva el yacimiento del Soplao, por ejemplo, el consejero de Cultura pues hablaba de que eso podría luego convertirse en una industria, cuando se viera que no tenía insectos, pues hacer joyería con ello. Incluso alguna vez parece ser que la familia real se había interesado por alguna joya hecha con el ámbar del Soplao, pero no puedes hacer una excepción porque entonces tienes que regularlo y a lo mejor es más dinero y más problemas en la regulación que luego la industria que se pueda obtener con eso. Entonces es un tema espinoso. No, se guarda en bolsas en los museos. Sí, se pone todo en una bolsa y cuando se entrega a la comunidad autonómica que corresponda a las colecciones de las excavaciones, pues entregan los ejemplares preparados, muy bien preparados para estudio, que son insectos y arañas, etcétera, y luego pues una bolsa con todo ahí. Pueden trabajar y el ámbar que no tiene restos fósiles, en teoría no tiene ningún tipo de protección porque no tiene contenido fosilífero en su interior. Pero como dice Quique, eso es un problema, abrir esa caja de Pandora de permitir que ese ámbar pudiera ser utilizado, por ejemplo, en joyería, porque, bueno, porque el expolio está ahí. O sea, la Ley de Protección del Patrimonio Paleontológico existe. No sé si ustedes conocen el yacimiento de Atapuerca. El yacimiento de Atapuerca tiene seguridad privada y es que es por el expolio. Bueno, pues como decía aquí, que ámbar que no sea español no es complicado, pero español no es posible. No es ámbar español, es ámbar del Báltico, de la República Dominicana. Sí. No. Vamos a ver, la ley que protege el patrimonio geológico es el patrimonio que protege es el paleontológico. Es más, ni siquiera los meteoritos están protegidos. O sea, si cae un meteorito y tú te lo encuentras y lo llevas a tu casa, es para ti. O sea, el patrimonio, lo que pasa es que luego no puedes entrar en una mina privada, no puedes, eso es evidente, ¿no? Sé que en Molina de Aragón, por ejemplo, porque yo he estado ahí recogiendo aragonitos, hay un cierto hay un cierto control, pero no está prohibido. O sea, porque no hay una ley que lo regule. Es que al final las prohibiciones vienen marcadas por la ley. Entonces, salvo que sea que tú estés cogiendo los aragonitos en un terreno que sea privado y entonces, por supuesto, el dueño te diga, claro, pero eso es, o como dice aquí, que en un geoparque, es decir, algo que tenga una figura de protección, pero si no, se puede coger sin ningún problema, es perfectamente legal, pero los fósiles no, aunque sean los trozos de amonites lavados en Guadalajara o movidos en una tierra arada, que no valen para nada. Una última pregunta. ¿Tienen más preguntas? Pues si te parece, Ana, reincorpórate a tu puesto. Yo únicamente una precisión: en la isla de Sajalín, que pertenece a Rusia,
y que están en el mar de Japón, en el archipiélago del Japón. Efectivamente hay ámbar rojo, un ámbar especial rojo que se explota allí, del cual yo tengo una muestra además que me trajeron en un barco ruso. Sí, es muy raro, efectivamente, pero es absolutamente rojo, con una transparencia muy, muy curiosa. Eso es una cosa. Y la otra que me parece muy importante también, y que es una pregunta que quería hacer, pero aprovecho por si alguno quiere en cualquier caso tomar nota de ello, es lo que has comentado acerca del ADN y de la sangre del tal. Dices que el ADN realmente es, bueno, reciente, entre comillas. Yo tenía entendido que hay otra razón más también, que es lo que quiero someter a tu respuesta, y es que, porque sabía en la cuestión esta casuística fantástica que existe acerca de la clonación, acerca de esta reproducción, pues se había hablado, que nadie se escandalice, de clonar a Jesucristo a través de la sangre, los restos de la sangre en la Sábana Santa. Podría darse el caso, evidentemente, si fuera posible. ¿Y por qué no es posible? Pues parece ser que los glóbulos rojos, yo no soy médico, eso lo dirá nuestro asistente, que sí lo es, los hematíes no tienen núcleo, y en el núcleo precisamente es donde está el material genético. Por lo tanto, en el caso de cualquier otros insectos que tengan sangre en su interior, tampoco sería posible la clonación, porque carece del núcleo, que es lo que tiene el material genético. Por lo tanto, no sería posible esa resurrección tipo Parque Jurásico, ¿no? Es un apunte curioso, que lo dejo ahí. Sí, pero en principio parece que, lo que he oído yo, que esa era una razón primaria por la que no se podía clonar, porque no existía ese material genético al carecer de núcleo, los hematíes. Muy bien, bueno, pues nada, ha sido una conferencia magnífica, verdaderamente. Espero que no sea la última, que nos vengas a ilustrar con tus muchos y amplios conocimientos en este y otras materias. Y bueno, ha sido una lección magistral, que creo que hemos aprendido todos mucho. Enhorabuena, te lo agradecemos y vamos a darle un fuerte aplauso como...